el tema para nada, teníamos por qué hacerlo, y de pronto ni más lo hemos visto o algo por el estilo. Entonces, de pronto los prejuicios se van modificando. Se va modificando una vez que haces un trabajo, ¿no? Pero en el contexto en el que estábamos en ese momento, tampoco había un órgano que represente al aprismo dentro de la Católica, ¿no? Por ejemplo, el Comando Universitario Aprista lo reiniciamos, lo retomamos nosotros con un grupo de compañeros, nosotros alrededor del año 2003. Entonces comenzamos a reactivar el partido para dejar la institución que hoy en día también está a cargo de su secretario general, ¿no? Y que afortunadamente sigue avanzando y que sigue teniendo una presencia importante en la Católica. Sí, después de 10 años tuviste la oportunidad de ser candidato en el 2011 por el APRA al Congreso. ¿Cómo fue esta experiencia de ser representante de un partido con una larga historia como el APRA y sobre todo hacer campaña en una ciudad como Lima, que tiene 43 distritos muy diversos entre ambos? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la experiencia fue definitivamente enriquecedora. Y cuando comenzamos con el equipo que hemos trabajado la campaña, estábamos bastante temerosos, porque lamentablemente nos teníamos que enfrentar no solamente a los monstruos que teníamos al frente, sino los que estaban adentro, sino además también con los otros candidatos que tenían muchas más posibilidades de financiamiento que nosotros los candidatos pequeños o que recién estamos entrando en política, ¿no? Sí. Entonces la cantidad pues de afiches o de propaganda que nosotros podíamos hacer diferenciaba pues muchísimo de lo que habían hecho los primeros números de la lista, ¿no? Entonces, también la repercusión en los medios, que los y no solamente eso, sino que además a los conocidos. Así es, a los conocidos, y además fue pasando el tiempo, terminó diciembre y pronto nos enteramos que no teníamos candidato, porque lamentablemente la dirigencia del partido no actuó con la responsabilidad que la altura de un partido y movimiento como este debía combinarlo, ¿no? Entonces lamentablemente no tuvimos ese apoyo, pero tratamos de hacer una campaña en donde quisimos primero observar qué cosa es lo que había en la problemática de Lima, y en segundo lugar decir, digamos, las cosas que nosotros creíamos y la visión del aprismo que tenemos, que es una visión evidentemente principista, ideológica, que digamos está o no está reñida para nada con los principios elementales que son la democracia, el republicanismo, el respeto a los derechos humanos y sobre todo el hecho de una democracia institucional, ¿no? Y a partir de ahí la defensa de los derechos de los individuos, de la persona humana, que es uno de los puntos fundamentales de un partido humanista como es el nuestro. Entonces creo que le devolvimos un poco el respiro juvenil al partido a partir de la campaña que hicimos, o por lo menos quisimos hacer así, mostrando un APRA que quería pensar, digamos, con la actitud de los nuevos tiempos, ¿no? Enfrentándose a determinados temas y a determinados prejuicios que pensarían muchas veces en campaña. Pero además nos permitió también ver una realidad espantosa en términos de representatividad, ¿no? Y una de las cosas que fuimos también demostrando y exponiendo en las entrevistas que teníamos o que tenía en la radio y televisión, las pocas que pude acceder, era por ejemplo el hecho de que en un espacio de casi 10 millones de peruanos como es Lima tenga solamente 36 personas que las representen, que no solamente eso, sino que además la circunscripción es una para 36 personas, vale decir, estamos peleando cerca de 5 millones de votos, ¿no? Es la cantidad de listas por 36 personas, y la gente obviamente no hace esa ponderación racional, no hace ese análisis entre candidato y candidato, sino al final termina viendo lo que más evidentemente se le pone al frente, ¿no? Y la mayoría vive en la parte más céntrica de Lima. Así es, un representante de los conos, lamentablemente no hay. La mayoría de los candidatos son del centro de Lima. Así es, porque hay un problema del diseño institucional en el tema de la representación. O sea, la circunscripción es muy grande, ¿no? Entonces
como te digo, un espacio de 10 millones de peruanos. Y además también votan los peruanos en el exterior. Además, ¿no? Además, entonces, así por lo menos eso se podría, digamos, acotar tal vez a tener de repente un escaño para los peruanos en el exterior. Y en el caso de Lima, digamos, partir la ciudad en función a zonas, también llamadas circunscripciones, ¿no? Y en cada circunscripción pelear por ejemplo, 5 o 4 curules, ¿no? Que sean, por ejemplo, unas 8 circunscripciones en Lima metropolitana y cada una de ellas unas 5 curules por cada circunscripción. Eso haría que la gente se integre mucho más con quien va a votar y además hace un ejercicio de fiscalización mucho más cercano. O sea, conozca al candidato, además son 5, puede evaluar mejor. Además, la idea también es que el voto preferencial vaya disminuyendo para darle mayor preponderancia, mayor responsabilidad a los partidos políticos para que puedan elegir mejor a sus listas y hacer que la sociedad civil en general pueda participar en las elecciones internas, no de los partidos. Pero en esta lucha fratricida, ¿no? En esta lucha de monedas que ha desencadenado justamente este voto preferencial, lamentablemente no se puede. Es un todo contra todo. Es un todo contra el mismo partido, contra el adversario. Es muy complicado. Entonces hay cosas que se tienen que hacer inmediatamente, ¿no? Y lamentablemente el Congreso de hoy no ha podido, imagino que tampoco podrá, por falta de consensos evidentes, podrá solucionar. Entonces faltan mejores circunscripciones o diseño de mejores circunscripciones más acotadas a las realidades, ¿no? Esto, en el caso de Lima, lo que te he contado, haciendo que la gente se sienta más cercana a sus representantes, pero además también hay que bajar al llano el tema de la representación. Creo en las dos cámaras, tanto la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, creo que debe comenzar a reflexionarse sobre las leyes y no solamente sacarlas a la prepo, como se dice, sino además verlo, analizándola y analizando las leyes, pero además dialogándolas con la población. Y una forma de hacerlo es por medio de estas dos cámaras, pero además hacer que los diputados sean cada vez mucho más representativos de las provincias, que son circunscripciones mucho más pequeñas que las regiones. Entonces, estamos hablando hoy en día de congresistas que son elegidos en grandes circunscripciones, o sea, congresistas que están elegidos por regiones, ¿no? En las 24 regiones, bueno, 25 ya. Sí, con la provincia de 25 regiones en las que se eligen a los representantes. Entonces muchas de las provincias que están debajo quedan sin representación. Y parte de los conflictos sociales justamente porque en el interior no existe, así es, porque por ejemplo en el caso, por decir tu nombre, en el caso de Majas, en el caso mismo por ejemplo de Nahuatl ahora, en fin, en el mismo Ancash, en el mismo Piura, los espacios a nivel provincial donde se suscitan los conflictos sociales no tienen una representación formal en el Congreso. Y no hay buena representación de las comunidades campesinas. Tampoco existe en ese sentido, y tampoco existe, por supuesto, una verdadera relación entre los que son elegidos y estos espacios regionales que a veces les son muchas veces les son indiferentes. ¿Alguna experiencia que recuerdas, alguna anécdota en tu época de campaña? Tantas anécdotas. A ver. Bueno, lo más importante de campaña ha sido la cercanía de la gente que pedía justamente renovación en el partido. Cuando le hablaba, yo le acercaba, y lo único que teníamos en esos momentos era unos fosforitos que entregábamos, y se nos entregábamos, por ejemplo, en el mercado, se entregábamos a la gente, conversábamos con ellos, le decíamos lo que teníamos que ver con la propuesta. Y también le llamaba la atención que el mismo candidato que le hizo la campaña. Exacto, ¿no? Y un candidato joven con un idioma que trataba de ser joven también, ¿no? Entonces tratábamos de conectarnos mucho con la gente, y lo primero que nos decían era, oiga, sí, el partido, oiga, pero tienen que renovarse, pues, ¿no? Yo decía, sí, justamente en eso. Entonces, para renovarnos, pues, apoya al partido, y terminan, claro, entonces, a lo seguro, también hay un ejercicio cívico que falta en el país, ¿no? O sea, no solamente es un problema de cúpulas dirigenciales, sino también es un tema de educación, de tener
conciencia cívica mucho más eficiente, ¿no? Que nos haga mucho más rápido para reaccionar ante determinados problemas, ¿no? De corte político, como por ejemplo este tema de las elecciones. Pero fue una campaña interesantísima. Además hicimos un spot extraordinario que trató de resumir lo que había pasado con el Congreso anterior, ¿no? Muchas de las llamémosle las decepciones que sufrió la población, ¿no? Y aparte el eslogan de ustedes eran por ti, por todos. Por ti, por todos, así es. Y sacamos una canción además. Sí. Pero el spot trataba sobre la indignación que tenía la juventud en la política a partir de estos de estos agentes que no le hacen ningún bien al país, como la Comepol, la Lavapiés, ¿no? Y ahora se repiten los casos con la puedo padecer, en vez de Comepollo, el Comeoro, sí, en vez de la roba cable. O sea que el problema de la renovación, o el tema de la renovación, no soluciona el problema de la representación. Es cierto, necesitamos renovación, pero necesitamos renovación con la calidad. Necesitamos mejores partidos políticos. No se trata de cambiar por cambiar. Entonces ahora nos enfrentamos a un gobierno, por lo menos en el plano legislativo, con una autoridad moral bastante deficiente, y que esto ha llevado a manchar hasta las altas esferas del gobierno, como es el caso del congresista Omar Chejade, que muchos de nosotros lo pensábamos un tipo mucho más circunspecto, mucho más medido, pero ha demostrado, creo yo, tener una tremenda ineficiencia política, ¿no? Y de otro lado tienes a gente como el congresista Díaz Canseco, que merece todo el respeto porque el tipo defiende sus ideas, pero ciertamente no lo veo dentro de la bancada oficialista de acá un año, ¿no? Todos sabemos cuál es el comportamiento de muchos de estos personajes de la izquierda marxista o exigiendo marxista, ¿no? Ahora reciclados, que están en el Congreso, que se dicen muy fiscalizadores y que hoy en día, cuando se trata de fiscalizar a su propio gobierno, tal vez le puede temblar la mano, ¿no? Y eso es un poco lo que nos han dicho ahora, lo que nos ha dicho Díaz Canseco con sus actitudes, lo que nos han dicho muchos de los personajes que actualmente nos están dirigiendo el país. Sí, después tuviste la oportunidad de que Alan García te nombre como gobernador regional de Lima en el último tramo de su gestión, luego de ser candidato al Congreso. No solo que viviste la experiencia con la gente haciendo la campaña, sino en una gestión que es una gestión muy valiosa de acercamiento a ellos, otorgando garantías individuales, posesorias, coordinando con la policía. Fue otra experiencia en la labor, digamos, política, ¿no? Agradezco yo al gobierno aprista, al gobierno de mi partido, por haberme escogido como parte en la última etapa como gobernador regional de Lima. La experiencia fue realmente interesante porque nos metimos por medio de las garantías personales y las garantías posesorias a la intimidad de la sociedad, a la intimidad de la gente, y valorar mucho más el trabajo de los gobernadores en los distritos, ahora que el tema de la seguridad ciudadana está tan en boga, ¿no? Creo que ahí se puede ir viendo más o menos cuáles son, dónde germina, dónde comienza, digamos, muchos de los problemas que luego estamos lamentando, que son justamente en el vecindario, en los espacios, digamos, más íntimos de la sociedad, ¿no? Sí, o sea, este año tuviste dos experiencias que te va a servir para un aprendizaje que quieres volcado a la sociedad para renovar esta política que lamentablemente está muy dañada. Muchas gracias, Renzo. No, gracias a ti, Juan. Sí, muchas gracias y gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. De verdad que ha sido para mí un honor estar acá junto a ti y esperemos seguir nuevamente en contacto. Sí. Será hasta el próximo programa www.generacion.com todos los viernes a las 10 de la noche.